Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Te propongo suponer por un momento que el universo es un gran reloj, un mecanismo inmenso, oscuro, cuyos engranajes giran en un silencio absoluto. Durante milenios, los humanos solo escuchábamos ese silencio, sin comprenderlo. Adivinábamos sus formas las sombras, trazando constelaciones con mitos y atribuyendo el trueno a la ira de los dioses, los cometas a presagios y los eclipses a advertencias divinas. El cielo era un escenario simbólico, no una máquina que pudiera desarmarse y comprenderse. Pero hubo un siglo, uno solo, en el que de repente alguien encendió una luz dentro del reloj, y por primera vez pudimos ver sus ruedas dentadas, medir su ritmo, predecir su tic-tac. Ese siglo no podría tener otro nombre que el de su arquitecto, Isaac Newton. Sin embargo, la historia no empieza con él. Como en todo buen terremoto intelectual, antes de la gran sacudida hubo grietas, tensiones, presagios. Para entender la magnitud del cambio que provocó Newton, primero hay que recorrer el paisaje agrietado que lo precedió, un paisaje llamado siglo XVII. El siglo XVII europeo era un hervidero de contradicciones. Mientras las guerras de religión desangraban reinos y ciudades, mientras la guerra de los 30 años convertía buena parte de Centro Europa en un paisaje de ruinas y hambre, en los gabinetes de estudiosos y en sus laboratorios se estaba librando otra batalla, la batalla por la forma de alcanzar la verdad. En las plazas aún ardían hogueras de la Inquisición, y la brujería seguía siendo una acusación letal, pero al mismo tiempo los telescopios apuntaban al cielo, las bombas de vacío chupaban el aire de esferas de cobre y los barómetros subían y bajaban al ritmo del clima. El mundo viejo y el mundo nuevo convivían en una mezcla inestable. La autoridad de Aristóteles y de los escolásticos, que durante siglos había marcado los límites de lo pensable en las universidades, empezaba a crujir. Copérnico había desplazado la Tierra del centro del universo un siglo antes, y Galileo había apuntado el telescopio hacia el cielo para descubrir montañas en la Luna, satélites girando alrededor de Júpiter y manchas en el Sol. El cielo, que se creía perfecto, mostraba cicatrices. El edificio intelectual medieval estaba rebajado, pero nadie sabía aún cómo sustituirlo. En este contexto aparecen dos grandes propuestas enfrentadas sobre cómo conocer el mundo, la de Francis Bacon y la de René Descartes. Dos temperamentos casi opuestos, dos estilos de pensamiento que marcaron el debate del siglo XVII. Por un lado, desde la bruma de Londres surgió la figura de Francis Bacon, Lord Canciller, hombre de poder en la corte de Jacobo I. Bacon era, sobre todo, un abogado, pero su cliente era la naturaleza. No era un experimentador de laboratorio al estilo moderno, pero entendió como pocos el valor político y social de un nuevo tipo de conocimiento. Desconfiaba visceralmente de las elucubraciones de los antiguos. Para él, Aristóteles y sus seguidores habían construido castillos en el aire, hermosos, pero inevitables, basados en la pura deducción. El conocimiento, decía Bacon, se había quedado atrapado en palabras, en silogismos, en disputas eruditas que podían prolongarse durante siglos sin cambiar ni un tornillo del mundo real. En su obra Novum Organum, Bacon proclamó un nuevo camino, el método inductivo. Observar, acumular datos, diseñar experimentos, repetirlos, comparar resultados y solo entonces, casi a regañadientes, extraer lentamente una ley general. Nada de fiarse de principios metafísicos. La naturaleza habla en hechos, no en discursos. La experiencia debe ser el juez supremo de toda teoría.
En su visión, la ciencia era una empresa colectiva. Soñó con grandes casas de Salomón, instituciones dedicadas a la investigación sistemática, al servicio del bienestar humano. Imaginó algo muy parecido a lo que hoy se llamaría un centro de investigación, con equipos de personas dedicadas a experimentar, registrar y publicar resultados. La ironía, cruel y poética, es que este gran teórico del experimento murió, según cuenta la leyenda, por servir a su propio dogma. Atrapado por la idea de que el frío podía conservar la carne, salió una gélida jornada de invierno a rellenar un pollo con nieve para comprobarlo. Acabó contrayendo la pulmonía que lo llevaría a la tumba. La naturaleza, su gran maestra, le dio una última y dura lección. Al otro lado del Canal de la Mancha, un francés de frágil salud y mente incansable trazaba un camino casi opuesto. René Descartes no quería mancharse las manos, quería purgar su mente. Tras servir como soldado y vagar por Europa, se enclaustró junto a una estufa y decidió dudar de todo, de lo que veía, de lo que sentía, incluso de las verdades matemáticas. Buscaba un punto absolutamente firme sobre el que reconstruir el edificio del conocimiento. ¿Había algo indudable?, se preguntaba. Sí, el propio acto de dudar. Si dudo pienso, y si pienso existo. A partir de esta roca firme, la conciencia de uno mismo, Descartes pretendió edificar todo un sistema de certezas con la deducción lógica como herramienta principal. Era el sueño del racionalismo, un universo que pudiera entenderse desde la butaca de un filósofo, armado solo con ideas claras y distintas. Las matemáticas eran el modelo ideal de este conocimiento, partir de axiomas evidentes y llegar, paso a paso, a teoremas inevitables. Descartes no se quedó en la filosofía abstracta, fue un gran geómetra. Creó la geometría analítica, el sistema de coordenadas que permite traducir figuras en el plano de ecuaciones. Con este simple truco conceptual unió el mundo de las formas con el mundo de los números y dio a los físicos una herramienta formidable. Sin embargo, cuando aplicó el método a la física, el universo se le resistió. Creía, como muchos antes que él, que la naturaleza aborrecía el vacío. El espacio debía estar completamente lleno de un éter sutilísimo. Por eso imaginó la luz como una presión que se transmitía al instante, con velocidad infinita, a través de ese medio invisible. Y para explicar el movimiento de los planetas, sin recurrir a fuerzas misteriosas que actuaran a distancia, improvisó una de las teorías más pintorescas de la historia, la teoría de los vórtices. El Sol y cada planeta estaban, según él, inmersos en gigantescos remolinos de éter, que los arrastraban en sus órbitas como un trozo de corcho girando atrapado en un remolino de agua. Era una física muy acorde con la mentalidad mecanicista de la época. Todo se explicaba por choques, empujones y torbellinos. Era elegante, era imaginativa y, esencialmente, era un error. Con Bacon y Descartes, la ciencia europea se dividía en dos grandes temperamentos, el de los que se fiaban de las manos y los ojos y el de los que confiaban sobre todo en la mente. El siglo XIX iba a reconciliar a su manera a estas dos vocaciones. Mientras los filósofos debatían el cómo del conocimiento, otros hombres más silenciosos estaban descubriendo los qué, nuevas fuerzas, nuevas propiedades, nuevos fenómenos. En los laboratorios se acumulaban imanes, lentes, bombas de vacío, tubos de vidrio, barómetros de mercurio. El mundo se llenaba de instrumentos. En la iglesia isabelina, William Gilbert, médico de la reina Isabel I, pasaba horas frotando ámbar y jugando con imanes. En su obra De Magnete hizo algo revolucionario. Trató la Tierra no como un centro metafísico del universo, sino como un objeto físico más. Con paciencia,
experimentando con agujas imantadas, esferas magnetizadas y brújulas, llegó a la conclusión de que el propio planeta era un gigantesco imán. Fue él quien popularizó el término electricidad, derivado de la palabra griega electrón, que significa ámbar, ese material que al frotarse atraía pequeñas pajas y trocitos de papel. Lo que antes había sido un truco casi de salón se convirtió en objeto serio de estudio. El magnetismo y la electricidad empezaban a salir de la esfera de la magia natural para entrar en el terreno de la física. Mientras en Inglaterra Gilbert jugaba con imanes, en Francia un joven de salud quebradiza, Blaise Pascal, se obsesionaba con algo tan intangible como el peso del aire. ¿Cómo podía algo que no se ve, que no se palpa, ejercer una presión? Retomando el experimento de Torricelli, Pascal quiso ir más allá. Para probar que la presión atmosférica disminuía con la altura, organizó una expedición científica. Envió a su cuñado, armado con pesados barómetros de mercurio, a subir al Puy de Dôme, una montaña volcánica en el centro de Francia. A diferentes alturas, el cuñado notaba la altura de la columna de mercurio en el tubo. A medida que ascendía, el mercurio descendía. La conclusión era clara: el aire tiene peso, y cuando menos aire hay encima de nosotros, menor es la presión. Vivimos en el fondo de un océano de aire que silenciosamente nos aplasta. De esta intuición nacería el famoso principio de Pascal, clave para la hidráulica moderna. Al aplicar una presión en un punto de un fluido, esa presión se transmite íntegramente a todo el fluido. Detrás de esa idea se esconden desde las presas hidráulicas hasta los frenos de los coches. Pero fue en Alemania donde el misterio del aire cambió de escala y se transformó en espectáculo público. Otto von Guericke, alcalde de Brandenburgo, no era un profesor universitario, sino un político e ingeniero práctico. Preocupado por la artillería y las bombas de agua, se puso a experimentar con el vacío. Construyó dos hemisferios de cobre que encajaban perfectamente. Con una bomba de su invención, extrajo el aire de su interior, creando un vacío casi perfecto. Después ató cada hemisferio a un tiro de 8 caballos, 16 en total, en direcciones opuestas. La plaza se llenó de curiosos, el látigo restalló, los caballos tiraron con todas sus fuerzas, los músculos se tensaron y los hemisferios no se separaron. El público contempló asombroso cómo el abrazo del vacío, o mejor dicho, la presión de toda la atmósfera apretando desde fuera, era más fuerte que la fuerza combinada de los animales. Solo cuando Otto von Guericke abrió una válvula y se escuchó el silbido del aire entrando, las dos mitades se soltaron y cayeron. La naturaleza no solo no aborrecía el vacío, su ausencia se convertía en una forma de revelar la fuerza colosal del aire. En estos experimentos con aire, vacío, imanes y ámbar, se iba dibujando un nuevo paisaje conceptual. El mundo estaba lleno de fuerzas invisibles, medibles, regulables. La naturaleza parecía que obedecía a leyes que podían descubrirse. En medio de este fermento aparece una figura puente, el último gran cartesiano que rozó la verdad con la yema de los dedos antes de que Newton la capturara del todo. El holandés Christian Huygens. Aristócrata, elegante, meticuloso, Huygens se movía con soltura entre las cortes europeas y los círculos científicos. Despreciaba, tanto como Descartes, la idea de una acción a distancia. El universo para él tenía que ser comprensible como un vasto mecanismo, donde todo se explicaba por contacto, choques y transmisiones a través de medios físicos. No le gustaban las fuerzas fantasmales que actuaban sin tocar. Como buen hijo de la cultura de los relojes holandeses, se obsesionó con el tiempo. Diseñó y perfeccionó el reloj de péndulo, alcanzando una precisión nunca vista.
Unos años antes, medir con exactitud el tiempo había sido un problema casi filosófico. Con Huygens se convirtió en un problema técnico que iba siendo resuelto. Mejorar la medida del tiempo era esencial para la navegación, la astronomía y en general para toda la ciencia experimental. Pero su mente no se detuvo en la Tierra. Estudió los movimientos de los cuerpos que giran y calculó la fuerza necesaria para mantener un objeto en una trayectoria circular, lo que hoy se llama aceleración centrípeta. Esa simple idea era una pieza clave del rompecabezas cósmico. Sin embargo, Huygens no llegó a combinarla con una ley universal de gravitación. Esa conexión la haría Newton. Su mayor apuesta conceptual fue sobre la luz. En un momento en que muchos imaginaban la misma como un chorro de partículas, Huygens propuso que la luz era una onda, una vibración que se propagaba a través del éter, como el sonido en el aire o las ondas a la superficie del agua. En su tratado sobre la luz, explicó fenómenos como la reflexión y la refracción mediante frentes de ondas que avanzan en un medio. El texto era un modelo de claridad. Huygens también miró al cielo, identificó la verdadera naturaleza de los anillos de Saturno y descubrió uno de sus satélites, Titán. Su trabajo demostró que la combinación de buenos instrumentos y buena geometría podía arrancar secretos muy precisos del firmamento. Sin embargo, su teoría ondulatoria de la luz estaba destinada a chocar frontalmente con la de un hombre que, en ese mismo momento, permanecía aislado en una granja inglesa, viendo caer una manzana y jugando con prismas. Isaac Newton. Año de gracia de 1665. La gran peste asolaba Londres. Las calles se vacían, las casas se cierran a cal y canto, los carros cargados de cadáveres se convierten en una visión cotidiana. El miedo viaja en las pulgas de las ratas, pero nadie sabe aún ese detalle. Lo único seguro es que la muerte se ha vuelto demasiado visible. La Universidad de Cambridge, ante el avance de la epidemia, cierra sus puertas. Los estudiantes deben marcharse. Entre ellos hay uno que a primera vista no llama la atención: Isaac Newton, un joven de 23 años, introvertido, con fama de huraño. Hijo póstumo de un campesino, llegó a Cambridge gracias al apoyo de un tío que vio en él algo especial. No era precisamente el alumno más brillante a los ojos de los profesores. Muchos lo veían como un chico reservado, que pasaba demasiado tiempo solo. Para pagarse los estudios, Newton trabajaba como sisal, una especie de estudiante sirviente que realizaba tareas para compañeros más ricos. Su noche se dividía entre las clases oficiales, por entonces todavía centradas en gran medida en Aristóteles, y lecturas privadas de autores más modernos, como Descartes, Kepler, Galileo. Ahora, con el cierre de la universidad, tenía que regresar a la granja familiar de Woolsthorpe, situada en una región rural en el este de Inglaterra. Allí se encuentra recluido en una casa modesta, rodeado de huertos y pastos, una pequeña habitación como refugio. Sin laboratorios, sin colegas, casi sin libros, solo con lo que ha podido llevar consigo y una mente inquieta. Lo que va a ocurrir en los próximos 18 meses pasará a la historia como uno de los estallidos de creatividad más intensos de la ciencia. Es el Annus Mirabilis, el año milagroso de Newton. Encerrado en su habitación, Newton se enfrenta a un problema que venía obsesionando a matemáticos y astrónomos desde hacía décadas. ¿Cómo describir movimientos cambiantes, trayectorias curvas, velocidades que no son constantes? Las herramientas matemáticas heredadas de los griegos eran magníficas para las figuras estáticas, pero muy torpes para las dinámicas. Newton, trabajando casi a escondidas en sus cuadernos, inventa una nueva herramienta conceptual, el cálculo de fluxiones, lo que hoy conocemos como cálculo diferencial integral. Para él, la palabra fluxión era la velocidad con la que cambia la magnitud.
su ritmo de variación instantánea. Frente a las áreas y longitudes clásicas, introduce la idea de mirar procesos infinitamente pequeños, de escribir el movimiento con símbolos. Sin este lenguaje resultaba casi imposible conectar de forma precisa las leyes del movimiento con las trayectorias observadas. Con él, el universo se vuelve escribible. Cada curva, cada órbita, cada caída puede traducirse a ecuaciones. En paralelo, otro gran pensador, Gottfried Wilhelm Leibniz, desarrollará de forma independiente su propio cálculo, con una notación distinta. El conflicto sobre quién llegó primero será uno de los episodios más amargos en la historia de la ciencia. Pero en el momento del retiro de Newton esa guerra estaba aún muy lejos. En la granja solo hay un joven obsesionado con la forma matemática del cambio. En esos mismos meses, Newton dedica buena parte de su atención a un fenómeno que parece tan cotidiano como misterioso: la luz. Hasta entonces muchos pensaban que la luz blanca era algo puro y que los colores eran una especie de adulteración producida al atravesar vidrios o vapor. Con un simple prisma de vidrio, comprado posiblemente en un mercado, Newton hace entrar un rayo de sol por la ventana de su habitación. En la pared opuesta no aparece un punto de luz blanca, sino una banda alargada de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, lo que hoy llamamos un espectro. Newton no se queda en el asombro, coloca un segundo prisma de forma ingeniosa y consigue recombinar esos colores para volver a obtener luz blanca. Con este juego de ida y vuelta demuestra que la luz blanca no es simple, es una mezcla de todos esos colores. El prisma no fabrica los colores, solo los separa. Esta conclusión rompe con construcciones anteriores y sienta las bases de la óptica moderna. Más adelante Newton llega a la controvertida idea de que la luz está compuesta por partículas, que él llama corpúsculos, chocando con la visión ondulatoria de Huygens. Pero más allá de quien tenga razón sobre la última naturaleza de la luz, el método de Newton, consistente en un experimento controlado, medición y análisis, se convierte en modelo. Y luego está la famosa anécdota de la manzana, contada por el propio Newton en su vejez, que se ha dulcificado con los años hasta convertirse casi en un cuento infantil. Pero encierra una intuición poderosa. Newton, sentado en el huerto, ve caer una manzana. La pregunta que se hace no es ¿por qué cae?, algo que todo el mundo da por supuesto, sino ¿hasta dónde llega la fuerza que la hace caer? Si esa fuerza tiraba de la manzana desde el centro de la Tierra, ¿terminaba de repente a cierta altura o se extendía indefinidamente aunque se debilitase con la distancia? Y si esa fuerza llegaba tan lejos, ¿no podría ser la misma que mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra? Galileo había demostrado que un proyectil lanzado horizontalmente cae trazando una curva. Kepler, que los planetas seguían órbitas elípticas alrededor del Sol. Newton combina estas piezas con la idea de la aceleración centrípeta. Empieza a ver la posibilidad de una única ley que explique tanto la caída de la manzana como el movimiento de la Luna y los planetas. En su mente, el cielo y la Tierra, separados de Aristóteles en dos mundos distintos, el sublunar cambiante, corruptible, y el supralunar perfecto e inmutable, empiezan a unirse. El universo se convierte en un solo escenario, regido por las mismas reglas por todas partes. Newton no publica inmediatamente estas ideas. Es desconfiado, retraído y muy consciente de lo polémico de algunas de sus conclusiones. Ya había tenido un encontronazo con la comunidad científica por su teoría de la luz y el color, y no le atraía nada el debate público. Pasan más de 20 años. Newton regresa a Cambridge, obtiene una cátedra, se sumerge en trabajos de óptica, matemáticas y también en estudios de alquimia y teología. Sus cuadernos privados se llenan de cálculos, diagramas, recetas y especulaciones. Mientras tanto, otros astrónomos siguen refinando la descripción de los movimientos planetarios.
A mediados de la década de 1680, el astrónomo Edmund Halley, el mismo que da nombre al famoso cometa, visita a Newton para preguntarle por la trayectoria que seguiría un planeta sometido a una fuerza que disminuye con el cuadrado de la distancia. Para sorpresa de Halley, Newton contesta que eso ya lo había calculado, una elipse, pero no encuentra el manuscrito donde lo había demostrado. Intrigado, Halley anima a Newton con insistencia a que ponga por escrito todo su sistema de la mecánica celeste. Le ofrece apoyo económico y logístico para la publicación. Empujado por esta urgencia amistosa, Newton se sumerge en una labor febril de redacción. En 1687 ve a la luz su obra maestra, titulada Los Philosopha Naturalis Principia Mathematica, más conocido como Los Principia. Es un libro denso, escrito en la geometría clásica, pero en sus páginas se oculta un cambio de paradigma. Newton presenta las tres leyes del movimiento y enuncia la majestuosa ley de la gravitación universal. La fuerza entre dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esa fórmula sencilla une en un mismo marco las órbitas elípticas de Kepler, la caída de los cuerpos en la Tierra, las mareas provocadas por la Luna e incluso el ligero achatamiento de la Tierra a los polos. El cosmos deja de ser un conjunto de fenómenos aislados y se convierte en una máquina coherente, una máquina cuyas reglas pueden escribirse en lenguaje matemático. Los cartesianos, que seguían desconfiando de cualquier acción a distancia, reaccionan con escepticismo. ¿Cómo actúa esa fuerza de la gravedad a través del vacío?, preguntan. ¿Qué mecanismo la transmite? ¿Qué es ese tirón invisible? Newton responde con una frase que en cierto modo define el espíritu de la ciencia moderna. No invento hipótesis. No sabe cuál es la causa última de la gravedad, ni pretende llenar ese hueco con historias. Lo que puede hacer, y hace con impresionante precisión, es describir cómo se comporta, en qué proporción actúa, qué trayectorias produce. La ciencia, tal y como la entiende Newton, no es un relato definitivo sobre las causas últimas, sino una descripción matemática exacta y comprobable de los fenómenos. La metafísica puede seguir haciéndose preguntas sobre el porqué profundo. La física se concentra en el cómo se mueven las cosas. Con esta renuncia consciente a inventar engranajes invisibles para tranquilizar la imaginación, Newton delimita un ámbito autónomo para la ciencia, el de las leyes empíricas y matemáticas, verificables con la experiencia. Este es el Newton canónico, el genio que unifica el cielo y la tierra, el matemático imponente, el héroe de los libros escolares. Pero hay otro Newton más secreto y complejo, que emerge de sus manuscritos privados y que resulta casi desconcertante a ojos modernos. Isaac Newton dedicó más tiempo de su vida a la alquimia que a la física. En un laboratorio improvisado, entre crisoles, hornos y sustancias extrañas, buscó durante años la piedra filosofal, el elixir capaz de transmutar metales y quizá de iluminar espiritualmente al investigador. Copió y comentó textos alquímicos, trabajó con símbolos y recetas veladas. Para él, la alquimia no era una charlatanería, sino una tradición antigua que guardaba, en clave, una sabiduría profunda sobre la materia y sobre Dios. También fue un teólogo obsesivo. Se sumergió en el estudio de la Biblia, especialmente en el Apocalipsis y los libros proféticos. Calculó, a partir de las genealogías bíblicas, una fecha aproximada para el fin de los tiempos, alrededor del año 2060. Examinó como necesidad las dimensiones y proporciones del templo de Salomón, convencido de que en su arquitectura se escondían mensajes cifrados de Dios sobre el origen del cosmos. Religiosamente, Newton era un arriano secreto. Negaba la doctrina de la Trinidad y pensaba que adorar a Cristo como Dios era una forma de idolatría.
Estas ideas, de haberse hecho públicas, le habrían costado su cátedra e incluso su libertad. Por eso, buena parte de sus escritos teológicos han permanecido inéditos y ocultos durante siglos. En el plano personal, Newton estaba lejos de ser un sabio ecuánime y sereno. Tenía un lado oscuro, rencoroso. Como director de la Casa Real de la Moneda en Londres, se convirtió en un funcionario implacable. Reformó el sistema monetario británico y persiguió a los falsificadores con una energía casi obsesiva. Investigó personalmente, se infiltró en tabernas, reunió pruebas y llevó muchos a la horca. Su disputa con Leibniz por la prioridad de la invención del cálculo degeneró en una guerra sucia. Amparado en el prestigio que tenía en la Royal Society a la que pertenecía, influyó en comisiones que debían dictaminar sobre el asunto, utilizó seudónimos con panfletos y permitió que se manchara gravemente la reputación de su rival. El hombre que había dado al mundo una ley universal de armonía orbital era también capaz de mantener odios privados durante años. ¿Qué nos deja entonces el siglo de Newton? No es solo una ecuación para la gravedad, ni un conjunto de 3 leyes de movimiento. Su legado más profundo es una forma de hacer ciencia. Bacon había abogado por la inducción, partir de los hechos, subir poco a poco hacia las leyes generales. Descartes había confiado en la deducción, partir de principios claros y recorrer lógicamente sus consecuencias. Newton, sin formularlo en un manifiesto, mostró con su obra que la ciencia real avanza en un ciclo entre ambos polos. Primero, la observación y el experimento sugieren regularidades y patrones. De ahí se inducen leyes provisionales. Luego, con esas leyes a la mano, se deducen consecuencias, se calculan trayectorias, se hacen predicciones muy concretas, dónde estará un cometa en tal fecha, cuándo bajará un barómetro, cómo se descompondrá la luz de un prisma. Finalmente se vuelve a la experiencia para comprobar si el mundo sigue el guión de las ecuaciones. Si lo hace, la ley gana fuerza. Si no, hay que revisar el guión. Esta ida y vuelta entre manos y mentes, entre Bacon y Descartes, cristaliza en el siglo de Newton. El mundo deja de ser un oráculo en el que se arrancan signos oscuros y se convierte en un puzzle gigantesco cuyas piezas se encajan con sorprendente precisión cuando se usan las matemáticas adecuadas. El siglo de Newton es también el siglo en que la naturaleza pasa a concebirse de forma estable como legislada. Ya no es solo el escenario del capricho divino, ni un teatro de apariciones simbólicas, sino un orden que, una vez descubierto, permite predecir el futuro físico de los cuerpos. La tecnología moderna, desde los satélites hasta los frenos hidráulicos, es una consecuencia distante de esa nueva confianza en las leyes naturales. Y sin embargo, el propio Newton encarna una paradoja deslumbrante. El mismo hombre que con la razón matemática iluminó los mecanismos del universo, se lanzó con igual pasión a buscar en los textos sagrados y en los crisales alquímicos un sentido oculto, una clave última que se le escapaba. Entre el laboratorio y el altar, entre la ecuación y el símbolo, se movió el genio que dio nombre a todo un siglo. En muchos sentidos, el siglo de Newton no terminó en 1700. Seguimos viviendo en su estela cada vez que suponemos que detrás de un fenómeno hay una ley, que esa ley puede escribirse en un lenguaje matemático y que la mejor forma de saber si tenemos razón es someter la teoría a la prueba terca de los hechos. Ese es, todavía hoy, el tic-tac profundo del gran reloj del universo. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia.
Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.